come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17nm without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Pintaba de rojo, con la obra viva de un blanco que apenas se percibía oculto bajo la flora marina de algas ondulantes. Amarrado a las argollas del viejo muro, llevaba demasiado tiempo a merced de los horarios de marea. Cuando ésta era viva en pleamar, los niños se subían a él entre risas imaginando conquistas y abordajes. Lleno de vida, el viejo bote flotaba, y eso que la temporada de lluvia se repetía año tras año con días torrenciales. A pesar de lo cual, su interior se mantenía seco, achicado por alguien desconocido. Ajeno a las miradas inquisitivas del personal, el viejo bote permanecía allí, sujeto por cabos invadidos de verdín, obra viva ya descrita y cuidado interior. Su anciano propietario había fallecido 2 años antes, una noche de luna llena, en pleamar, lo que hacía volar la imaginación. Pronto el misterio convertido en materia de discusión y debate fue la leyenda con que amenizar las tertulias que los pescadores montaban los días de fiesta alrededor de montones de redes inertes en el puerto. Había quien aseguraba ver, en los neblinosos anocheceres crepusculares, la luz de un candil próxima a la enigmática embarcación. Y aunque nadie se atrevía a contradecir semejante versión, eran muy pocos los que realmente la daban por buena. Fue una mañana de finales de primavera, con tiempo desapacible del oeste, cuando todo el pueblo se percató de la ausencia del bote. Los cabos colgaban de las anillas en las que había estado amarrado tantos días con sus noches. La estela dejada en el agua todavía se intuía en dirección a la bocana. Y en el muelle, un destartalado candil reposaba agotando el aceite que mantenía la llama. Es mediodía y una repentina encalmada obliga a arrancar motor. Acabamos de salir dejando tierra por la aleta de estribor, deseando que las condiciones previstas para hoy se cumplan, a la espera del nordeste que nos ayudará a navegar con portantes, al menos en la jornada de hoy, rumbo a la misteriosa isla de Caspak. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. Tras el descanso festivo de los días de Semana Santa volvemos con energías renovadas y ganas de hablar de lo que nos gusta con el fin de aprender de los que saben, como es el caso de José Antonio Fernández, más conocido como Cuni, profesional de la pesca durante muchos años que se inició de niño y que conoce bien prácticamente todos los ámbitos que tocan al oficio de pescador. Fue mariscador, sabe del riesgo que se corre cuando te dedicas a la recogida del percebe. Estuvo embarcado, también se dedicó a la instalación y mantenimiento de sonares y sondas a bordo de barcos pesqueros y en la actualidad trabaja como docente en el Centro de Formación Profesional del Mar en Gijón, además de colaborar en proyectos de cooperación implementando estrategias pesqueras en países en vías de desarrollo. En unos días, por cierto, viajará a Cabo Verde. Con él hablaremos de sus experiencias y de su punto de vista respecto a la situación actual del sector pesquero. Ya sabéis que seguimos de cerca el trabajo y la planificación que está llevando a cabo Juan Merediz de cara a participar en la próxima edición de la Global Solo Challenge, la regata que puede llevarle a dar la vuelta al mundo en solitario y sin escalas. A estas horas se encuentra participando en las 300 millas a 3, regata organizada por el Club Marítimo de Moraira y de la que anticipamos algo en la entrevista que una vez más mantenemos con él en este episodio. Nos volvemos a colar en el Museo Marítimo de Asturias, esta vez para conocer las piezas que nos recuerdan que hubo un tiempo en el que la vida humana valía nada. La de todos aquellos hombres y mujeres que fueron llevados a tierras recién conquistadas como esclavos, embarcados como mercancía en condiciones deplorables a merced de las enfermedades y la insalubridad más bárbara. De ello hablamos con José Ramón García. Y para terminar, Roberto Álvarez Bucetas vuelve a acompañarnos para dejarnos algunas nociones a tener en cuenta a la hora de atracar o fondear en puertos ubicados en una ría o próximos a la desembocadura de un río. Corrientes, mareas, profundidad de sonda, detalles que no podemos dejar escapar y que se hace imprescindible conocer si no queremos correr riesgos innecesarios.
Comenzamos. Naciendo en Bañugues, pequeño pueblo a veces al abrigo de Cabo Peñas, en Asturias, no era difícil que acabase vinculado a la mar. Una infancia y juventud entre aparejos, nasas y lanchas dedicadas a la pesca de bajura marcaron su futuro. De niño ya salía con su padre a coger marisco, percebe, pequeñas lubinas. Eso en una época que a día de hoy se recuerda como de abundancia, con el pescado mesto, como dicen los pescadores. Navegó durante unos años pescando, pero sobre todo montando y configurando sonares y sondas a bordo de barcos pesqueros. En la actualidad, además de profesor de formación profesional en el Centro de Formación del Mar de Gijón, en la Escuela Náutico-Pesquera, colabora en proyectos de cooperación en países como Cabo Verde. Una vida que, como escucharemos a continuación y con mirada crítica, está dedicada a la mar y al asesoramiento de sus profesionales aquí y en países en vías de desarrollo. Juan Antonio Fernández, Cuni, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Oye, si decimos que dedicas tu vida en cuerpo y alma a la mar, ¿exageramos o es así, Cuni? Bueno, no creo tampoco que sea exagerar, pero sí, podríamos decir que sí, que es así. Sí, es así. Oye, no es fácil escapar a un destino que llega marcado por la pesca de una manera tan rotunda, ¿no? Naciendo a orillas del Cantábrico, en el pueblo de Bañugues, empiezas a entrar en contacto con un mundo que ya no dejarías, que es la pesca. No, bueno, la pesca yo creo que aunque volviesen a hacer 1000 veces, volvería a hacer lo mismo. Ya. La pesca es, bueno, no es un oficio un tanto difícil que o te gusta o no te gusta, ¿no? No es como otro cualquier oficio que tú puedes ir y hacerlo aunque no te guste mucho, pero la pesca o te gusta o estás abocado al fracaso. Es un oficio, como comentas, que se llega a convertir en un estilo de vida, claro, cuando lo mamas desde tan pequeño, ¿verdad? Sí, es un estilo de vida. De hecho, si preguntas a mucha gente que lleva mucho tiempo, no lo cambian. Ya. Aunque las condiciones, ya sabes, tanto climatológicas como de trabajo, son bastante adversas en la mayoría de los casos, la gente que lo tiene dentro no sale. Ya. Oye, conociste oficios además de una alta peligrosidad, ¿no? A ella se alude, a la peligrosidad, se alude cuando hablamos de coger percebe, por ejemplo. ¿Cómo eran tus jornadas como percebero, Cuni? Bueno, antes el percebe no es como ahora, ¿no? Uh-huh. Me refiero a que ahora, por ejemplo, hay un cupo y, bueno, pueden dedicar la marea a coger esos kilos, ¿verdad? Entonces, antes no había cupos, entonces era una maratón. Desde que saltabas a la piedra hasta que saltabas al bote, era una maratón, era acabar, cuanto había que cavar kilos y claro, cuanto mejor es mejor, evidentemente, valga la redundancia. Ahora, bueno, pues ahora disponen de más tiempo para coger menos kilos, hay muchas licencias también, es verdad, y también tienen otros materiales sobre todo de abrigo que no tienen nada que ver con lo que se usaba, porque antes la palmábamos de frío, literal. Sí. Claro, no había los medios que hay ahora, desde luego. ¿Qué va? Antes usaba una ropa velleta, que era una ropa de algodón, de color verde, que protegía, o sea, te daba calor, entre comillas, y desalojaba muy pronto el agua, pero no te daba ningún otro tipo de protección, ¿no? Y ahora tienen los trajes de neopreno, que aparte de que te dan calor, proporcionan calor, pues aparte de eso, pues también te protegen contra los golpes y si caes al agua, flotas con mucha más facilidad, evidente. Sí. Oye, hoy en día hablar del encarecimiento de la vida es casi un tópico, pero cuando decíamos y cuando decimos que el percebe es muy caro, ¿tú qué piensas, Cuni, cada vez que oyes eso? A ver, cualquier producto del mar, viendo el sacrificio y el tiempo que hay que echar y las condiciones, no es caro. De hecho, hay muchos productos hoy en día que están mucho más baratos que hace 40 años. Y me remito, por ejemplo, a la merluza. La merluza tiene ahora un precio ridículo y hace 30 años eso se puede mirar en cualquier sitio que todavía consta, pues el precio de la merluza eran 1.500 pesetas, que la merluza no estaba al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿es caro? Evidentemente, cuando hablamos de que no todo el mundo tiene el poder económico para poder comprarlo, evidentemente hablamos de que es caro, sí.
pero realmente por el esfuerzo que supone la extracción, muy caro no es para nada, para nada. Sí, sí. Sí, el oficio de la pesca es un oficio que, bueno, quien no lo conozca, porque probablemente haya oyentes que no estén relacionados con la pesca, como lo puedas estar tú o como lo pueda estar yo por razones familiares, sabemos que es un oficio realmente peligroso, ¿no? Y que realmente quien no se lleva prácticamente la ganancia es el pescador, ¿no? Que es el que está allí, como dice mi padre, papando golpes de mar, ¿no? Eso es, sí. Desgraciadamente así es, y creo que esto con el tiempo está empeorando bastante, ¿no? Está empeorando porque ahora mismo son todo protocolos, o sea, ahora mismo es todo papeleos, es todo seguridad, es todo cupos, son todo inspecciones, son todo... Bueno, ahora mismo está en una vorágine que más que ya que un pescador, el patrón de un barco, ya es un oficinista, ya no es un pescador. Ya. Sí, es verdad. Oye, yo sé, Cuni, porque lo hemos comentado antes de esta entrevista, que eres muy crítico con el sistema, por cómo se regula el sector pesquero, que en el caso de la pesca de bajura queda muy condicionado por las decisiones que se toman en Bruselas. El marisqueo o la recogida del percebe, de la que hemos hablado, ¿todavía podemos considerarlas artes respetuosas con el entorno y la forma de vida de quienes se dedican a ello? Sí, hombre, el percebe sí. Los perceberos están condicionados por sí solos ya, o sea, hay que ir y cuando hay mareas tienen establecidos unos días de cavar, tienen establecidos unos cupos, y dentro de esos cupos, bueno, pues dependiendo del tamaño, pues pueden alcanzar un poco mejor o menor precio, ¿no? ¿Es viable? Sí, es viable. La verdad es que hay muchas licencias, y bueno, hay quizás algunas cosas que se podrían mejorar, ¿no? Pero no es el tema de los que, digamos, están más perjudicados. La pesca hoy en día la han llevado a unos caminos que esto es una especulación pura y dura. Ya. Sí, bueno, por eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que han evolucionado los acontecimientos? ¿Cuál es la situación actual del sector pesquero bajo tu punto de vista? Pues mira, esto ha pasado algo muy similar, que supongo que tú te acordarás, a lo que ha pasado aquí con las ganaderías, ¿no? Aquí, en los pueblos, había unas ganaderías, o sea, una empresa familiar, digamos, una cacería, era una casita que tenía 8 o 10 vaquitas con sus fiacos, con sus terneros, y vendían su leche, su ternerín, y vivían pues prácticamente 4 generaciones, ¿no? Generalmente estaba, en muchos casos, o mínimo 3, el abuelo, el hijo, el nieto y en muchos casos el bisnieto. Entonces, bueno, pues eso, vino esta reconversión, vinieron aquí con las famosas subvenciones y fueron dando subvenciones para que la gente se deshiciese del cupo de la leche, y entonces se generó que todas esas ganaderías, mini ganaderías, pues se desaparecieron. Entonces, claro, para poder subsistir, tuvieron que empezar a hacer granjas mayores de 50 animales, 100 animales, sí. O sea, 50 cabezas, 100 cabezas, 200 cabezas. Y entonces ahora, claro, llegamos a un punto de que esta gente está produciendo la leche mucho más cara que el precio que les pagan por ella. Entonces, claro, ahora tienes que tener muchísimas cabezas de animales para que salga rentable. Entonces ahora, bueno, pues venimos con la doble moralidad. Entonces ahora resulta que antes me quito a los pequeños, que resulta que vivían con 4 generaciones, y ahora estoy en contra de las macrogranjas. Entonces, como si quitamos los pequeños que supuestamente eran mucho más viables, y ahora también estamos en contra de las macrogranjas, ¿cómo vamos a hacer para subsistir? Que alguien me lo explique. Pues algo similar pasa con la pesca, ¿no? La pesca optaron que había todas, tú lo sabes, por tu familia, los barcos casi todos eran empresas familiares, pues que andaban los hermanos o el padre, los hijos, sobrinos, primos, digamos que eran empresas familiares, y bueno, pues todo el mundo se ganaba la vida de la manera que podía. Entonces, bueno, pues optaron en decir, pues los desguaces, pagan bien los desguaces, porque se supone que al reducir la flota se reduce el esfuerzo, ¿verdad? Reducimos flota, reducimos esfuerzo, entonces se supone que todo va a ir de maravilla. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque resulta que lo que al
al menguar y dar facilidades a hacer nuevas construcciones, porque la flota, digamos, que estaba un poquito obsoleta, lo que se hace es producir unos barcos con unas tecnologías que el esfuerzo pesquero de uno de estos barcos era el de antes de 10, por decir algo, ¿no? Sí. Pero a su vez, que antes 10 llevaban 40 personas y ahora uno de esos lleva 5. Entonces, lo que hacemos es reducir los empleos y aumentar el esfuerzo pesquero. Esto te lo explico a grandes rasgos, ¿no? Porque, claro, esto es una evidencia de lo que ha pasado. Yo no digo qué tal. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces luego se empiezan a poner cupos. Hay cupos que no son viables. Hay cupos que evidentemente a los barcos no les llega. Simplemente si tú haces un balance de ingresos y gastos, se ve que con esos cupos que aportan los responsables, quien sean, no quiero ni decir quién son, no es viable, la empresa no es viable. Entonces, bueno, pues se ve forzados a tomar una serie de circunstancias, casi siempre teniendo que andar rayando la legalidad, con lo cual lo único que consigues es infracciones y con esto sanciones y sanciones y sanciones, y entonces pues se llega a la feliz idea de abrir la especulación. ¿Qué quiere decir de abrir la especulación? Pues de andar especulando con estos cupos. Yo te los alquilo, yo te lo compro y entonces ya resulta que empezamos con la compraventa antes de pescar. Una compraventa ficticia, porque al final se está negociando con cupos. Vamos a ver, es una especulación, efectivamente. Sí. Es una especulación, ni más ni menos. Pero bueno, los grandes visionarios de este país lo vieron como la alternativa, ¿no? Entonces, bueno, yo la alternativa no la veo por ningún lado. Y luego además, ahora que se habla mucho de la seguridad y de los accidentes y de tal, pues bueno, esto, el tema es una cosa de las que conlleva a que sucedan cosas de estas. ¿Por qué? Porque la pesca ahora es una carrera de Fórmula 1. Me refiero, mira, por ejemplo, la Siarda, el Verdel. La Siarda, antes los barcos empezaban el mes de marzo, era marzo, abril, mayo, por ahí duraba la campaña, ¿no? Iba un porcentaje muy elevado de la flota, se iba pescando, sobre todo los primeros años del cupo, fue una muy buena idea. Se ponía unos kilos por hombre, nunca los barcos se excedían su capacidad para nada, y ganabas la vida muy dignamente, y luego aparte, claro, el consiguiente estado de salud de los sectores. ¿Por qué digo esto? Porque 3 meses la flota dedicada a una especie que es migratoria, que solo nos pasa aquí, viene al Golfo de Vizcaya durante estos meses a poner la puesta de huevos, o sea, a una migración trófica, genética. Entonces, mientras se aprovecha ese tipo de pesca, pues los caladeros descansan, ¿no? Descansan 3 meses y además en una época crucial, que es la época de mayor índice de desove, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues ahora resulta que se ponen cupos por barcos en un reparto totalmente discriminatorio, bueno, basado en no sé muy bien en qué cosas, no han tenido en cuenta otras muchas cosas. Entonces hay unas autonomías que tienen los barcos un poder de pesca, o sea, unas cuotas muy buenas para subsistir, y hay otros que les dan, pues bueno, una miseria, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Con esto pasa que en estos repartos, bueno, tienen en cuenta mucho lo que les da la gana, y no se ha tenido en cuenta pues las condiciones en aquellos momentos, antes de realizar el reparto y cosas de estas. Bien, pues ahora un barco de aquí que tiene con 4 hombres debe tener unos 15 o 20 mil kilos, pues ya me dirás, lo que están tratando es para los gastos, para reducir los gastos, lo que hacen es intentar pescarla en el mínimo tiempo posible para volver a su actividad cotidiana. Esto lo que conlleva, evidentemente, es eso. O sea, yo aprovecho esto, los pocos kilos que me dan, a pescarlos lo primero que puedo, y luego sigo sometiendo al esfuerzo a mi profesión habitual, o sea, a mi censo habitual, ¿no? O sea, que va a merluza, vuelve a ir a merluza, o sea, que ya está ejerciendo otra vez la presión sobre su stock, ¿vale? Y gastando el cupo. Pues con lo mismo pasó con el bonito. El bonito se empezaba, salvo excepciones de gente mítica que iba, y aquel famoso
o todavía ahora el Campanu del Bonito y tal, que pasó en los últimos años, pues normalmente la gente a Bonito, un porcentaje muy amplio de barcos iba junio, julio, agosto, septiembre, incluso algunos principios de octubre, ¿no? Con lo cual estamos mínimo hablando de 3 o 4 meses de una pesquería también de otro pez que hace una migración, en este caso estrófica. No es genética como la caballa, pero en este caso sí que es trófica porque el Bonito viene aquí en los meses de verano a comer, ¿no? A alimentarse. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pues imagínate tú, 4 meses los caladeros parados, a poco que quieras regeneran. Sí. Por poco que quieras. O sea, esto es algo que yo creo que es fácil de entendimiento. Si tú tienes una granja de pollos y estás 4 meses sin matar pollos, pues al final de esos 4 meses tienes pollos grandes y muchos, ¿no? Sí. Digo yo. Y bueno, entonces lo que hicieron ahora, al meter el tema de los cupos, ahora ya es una carrera. Es una carrera que ya la gente va entrada por salida. Si pierdes una marea, perdiste ya. ¿Por qué? Porque todo el mundo está a pescar. Cuanto más pesques mejor, porque claro, cuando se acaba la cuota, en este caso sí que se acaba para todos. Claro, y aumenta la presión no solo sobre esta especie, sino sobre otras muchas, evidentemente. Sobre todas, es lo que te estoy intentando decir. Sí. Al estar de 4 meses, fíjate, el año pasado la costera a mediados de agosto se corta, o sea que duró junio, julio, 2 meses y poco. Luego, claro, hay que tener también en cuenta que si es verdad que estos 2 años han sido muy propicios para la pesca del tanqueo, y claro, la pesca del tanqueo, cuando pesca. Y es mucho más respetuosa con la especie, claro. Sostenible, no es una pesca más sostenible, digamos. Sí, es una pesca artesanal, evidentemente, pero es una pesca que cuando se dan las condiciones, como se ha sido, van 3 años que se dan las condiciones, quiero decir, que la tienen cerquita de la costa, que tienen la carnada cerca, o sea, que las posibilidades de pesca son barcos muy bien equipados, barcos grandes, y lo que pescan es muchísimo. Entonces la cuota va bajando porque todos tiran de ella. ¿Qué pasa? Pues entonces que esto es una carrera, se trata de pescar. Hay que pescar mucho porque dura poco. Entonces todo eso se traduce en muchas cosas, ¿no? Perdón. Ya sabemos que estás un poco tocado, ya sabemos, nada, no te preocupes. Bueno, entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues esto se traduce en que las horas de descanso, pues hay que garantizarlas. No me refiero en el mar, porque en el mar a Bonito cuando se hace la noche duermes hasta que amanece, ¿no? Pero llegas a tierra, entras, vendes, haces víveres, gasoil, o sea, prestas el barco y otra vez a toda hostia para afuera, porque si pierdes un día, cada día que pierdes cuenta. Entonces, ¿eso qué lleva? Pues eso lleva, pues claro, a presión. La gente lleva mucha presión encima y hay que hacerlo viable, hay que hacer que sea rentable y claro, no se puede perder horas, ¿no? Entonces, lo que están haciendo con esto es una carrera siempre. Ahora mismo en el mar, en todas las especies sometidas a TAC, es una carrera. Hay que correr para estar ahí, para poder estar ahí, para poder sacar a tu familia adelante, que es de lo que se trata. Nos corre el tiempo a mucha velocidad, Cuni, pero no me gustaría terminar sin hacer referencia a que tu labor docente lo compaginas con los viajes a Cabo Verde, ¿no? Donde colaboras con una ONG para poner en marcha proyectos para la gestión sostenible de los recursos pesqueros. ¿De qué se trata? ¿Cómo es esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa, hace ya unos años colaboré también en otra iniciativa parecida en Guinea Ecuatorial, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, pues por medio aquí de los recursos, es que no me acuerdo cómo se llama, madre mía, me van a matar. De aquí veo que una empresa que se dedica a llevar el Reader, son los que se dedican aquí en Asturias a llevar el tema del desarrollo rural. Pues bueno, mediante otra ONG se pusieron en contacto con ellos para poder llevar un programa allí de enseñanza, ¿no? Básicamente. Pues ¿por qué? Pues porque, bueno, están bastante atrasados en el tema de la pesca y, bueno, pues darles unas nociones y sobre todo, intentar disminuir la gente que se pierde y las muertes sobre todo, ¿no? Yeah. Porque como tienen un desconocimiento bastante importante
de lo que es simplemente un compás. Las barquitas pequeñas, hablamos de barquitas pequeñas, muy artesanales, de barquitas entre 4,5 metros y 5, no tienen ni tan siquiera un compás, entonces se pierden. Claro, se pierden vientos alisios, se quedan sin gasolina y van a aparecer, el que aparece va a aparecer, pues claro, a Brasil. Ya, entonces, bueno, pues por lo menos lo más básico, intentar enseñarles los métodos, cambiarles un poco la metodología de trabajo, enseñarles que hay otro tipo de artes como pescar, un poquito de electrónica, ¿no? Un GPS, cómo se utiliza, para qué sirve, una sonda. Y bueno, y luego pues también como hay que hacer hincapié en todos los eslabones de la cadena, quiero decir, la enseñanza va desde la extracción hasta la última venta. Ya conocen todo el proceso, claro, haciendo hincapié, como dices, en la seguridad, claro, en la que todavía no tienen un desarrollo. Sobre todo en la seguridad, ya. Tanto personal como higiénica, ¿no? Porque al haber luego tantos pasos en la cadena de venta, pues bueno, ahí también se pierde un poquito de calidad, que puede ser no muy nocivo para las personas. Entonces, bueno, pues ahí es lo que hacemos, intervenimos ahí desde la extracción hasta la venta final, tanto en pescadores como en pescadoras, como en pescaderas, como en profesorado, un poquito en todo. Eso es lo que se trata. En un principio, esta es la primera intervención que se va a hacer. Por lo visto, sí hay ganas de hacer cosas más importantes. Y bueno, pues todo lo que sea poder mejorar los conocimientos o la vida de la gente, pues creo que bienvenido sea, ¿no? Desde luego, es una gran labor. Además, bueno, no todo el mundo puede presumir de dominar una materia y conocerla con tanta perspectiva, ¿no? Y desde tantos puntos de vista como es tu caso, Kuni, como tú la conoces. Muchas gracias, por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer que hayas compartido con nosotros estos minutos y cuídate, que hay que cuidarse un poquito. Que la salud es importante. Pues muchas gracias, Jorge. Un abrazo. Ha sido un placer y aquí estamos para lo que haga falta siempre. Tomamos nota. Un abrazo, Kuni. Adiós. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith. Ya sabéis que seguimos de cerca la evolución del proyecto que pondrá en la línea de salida de la próxima edición de la Global Solo Challenge a Juan Meredith con su barco, el Pogo Class 40, que le llevará a dar la vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Hace tiempo que no hablamos con él y seguro que tiene muchas cosas que contarnos, entre ellas la regata 300 millas a 3, organizada por el Club Náutico de Moraira, en la que participará y que servirá sin duda de preparación para la puesta a punto tanto suya como del barco, con el fin de cubrir una prueba como es la Global Solo Challenge en las mejores condiciones. Así que vamos a hablar de ello con él, de eso y de otras muchas cosas. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas a Jorge y a todos los que nos oyen. Muchas ganas de estar con vosotros. Oye, la última vez que hablamos te mostrabas satisfecho con la elección del barco. Hablabas de él como un barco rápido y seguro que, como contamos en varias ocasiones, necesita cariño y algunas mejoras que lo adapten a la Global Solo Challenge y tu forma de navegar. ¿Cómo va el trabajo? Pues seguimos igual, trabajando muchísimo, cada vez más contento con él. O con ella, que lo hablamos en su día. ¿Sí? Y hemos podido hacer más millas. Es cierto que en el Mediterráneo hemos tenido muy mal tiempo, pero bueno, lo que se ha navegado está muy bien. Y vamos cambiando, ya sabes, cuando no hay dinero hay que usar el ingenio, así que en esas estamos. En cuanto a velas, jarcia y demás, lo que es el trabajo físico y mecánico a bordo del barco, ¿eso va bien? Me vas a permitir la broma, pero... Otra pregunta. No, me refiero a que al final pregunta. El material que tenemos, el material que tenemos es el que es. Bien. Evidentemente aquí podemos avanzar, esto es un trabajo a largo plazo, lo difícil es estar en la salida y si no hay patrocinios y demás, no es muy complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, la mayor hace nada la hemos desmontado y la hemos recuperado. Mira, ahora mismo estaba hablando con mis tripulantes, Joaquín y Aina, que pues explicándoles cómo que la vela que vamos a llevar en prueba a la regata a la que vamos, la hemos tenido que modificar, que estaba Joaquín conmigo y hemos modificado toda la baluma, toda la parte de atrás de la vela, pues porque los sables marcaban mucho la vela y hemos hecho pues es un trabajo que hacemos nosotros, que nos ahorramos muchísimo dinero y que le damos
Pues mira, ahora que se habla tanto de la economía azul, nosotros somos un ejemplo de economía azul. Aprovechamos, damos vueltas, reciclamos y tiramos para adelante, siempre para adelante. Economía azul y circular, muy bien, eso está muy bien. Eso es. Oye, ¿habéis tenido oportunidad de probarlo ya en Portantes con viento fresco o algo más que fresco o todavía no? No. Recuerda que te dije que este barco, aunque está hecho para eso, Sí. se ha olvidado por completo. No somos capaces. También te digo que hablabas de las 300 millas a 3 y, bueno, si el parte es el que parece que va a ser, como diríamos ahí en casa, vamos a fartucanos de tener viento de popa duro. O sea que bueno, sí se espera, según los partes que vemos nosotros en distintas opciones, bueno, se espera viento duro, fuerte y exigente. Así que ahí lo probaremos. Sí, porque cuando este podcast se emita, la regata 300 millas a 3 se habrá puesto en marcha. ¿Se sabe algo del recorrido? Porque se manejan diferentes opciones, ¿no? En función de las condiciones, imagino. Sí, tenemos que hacer esas 300 millas más o menos y hay varias opciones. Al 90%, por lo que nos han dicho hoy, será salir de Moraira, navegar hacia la isla de Tabarca y rodear el parque natural, navegar hacia la isla de Esvedranet, que es un islote que está al sudoeste de Ibiza, dejar luego las Columbretes, que es esa preciosidad de islas que hay delante de Castellón, y volver aquí a Moraira, habiendo dejado el Cabo Lanao y gestionando todo esto. Es un recorrido parecido al de otras ediciones, ¿no? Más o menos. Sí, otras. Yo solo la he corrido hace muchos años. Sí. Mira, con Alex Pella, el ilustrísimo el maestro, y con José María Pineda, y la corrí en el 2007. Allí lo que hicimos fue dar la vuelta a la isla, pero primero nos mandaron a Isla Grosa, ahí cerquita de Cabo de Palos. Y la recuerdo como una regata en aquella edición de muy poco viento, muy complicada estratégicamente, nada que no nos salió bien. Esta parece que a priori va a ser mucho más bruta y mucho más complicada. Oye, ¿y cómo la afrontáis? Te acompañan Joaquín y Aina, me parece que has dicho, ¿no? Esos son los dos compañeros que tienes en la regata. Sí, tengo una tripu genial, porque, Joaquín ya he hablado de él y he navegado las 200 millas a 2 con él y, pues un chaval de Santander, fantástico y con unas ganas tremendas, que en su día quiso hacer un proyecto de mini Transat que no le salió entonces, pero le saldrá en un futuro. ¿Y a quién podíamos llevarnos? Pues valoré personas. ¿Sí? Y al final me lleva una chica, una marina mercante que está luchando un montón por hacer la próxima mini Transat, que estoy seguro que la hará, y que ya tiene un barco y hay ciertos apoyos, necesita más todavía, y que creo que que aporta muchísimo, que nosotros podemos aportarle mucho, pero lo importante es que al final, y lo he dicho muchas veces, que los que vienen por detrás vienen empujando y hay que darles oportunidades también. Es verdad que Aina tiene su barco, pero todo suma, ¿sabes? Al final esta regata es importante, a nosotros nos va a dar mucho y yo creo que nosotros también podemos ayudarla un poco. Entonces, mola, la verdad es que mola mucho. Sí, esta regata de la que hablamos, 300 millas a 3, ya decíamos que te servirá a ti en concreto, de preparación, ¿no? Para lo que es la Global Solo Challenge. Ese es uno de los objetivos por los cuales cubres esta regata. Claro, cada milla que hacemos es con el mismo objetivo y con dos vertientes. Una, porque tengo que seguir poniendo el barco y testeándolo, y las 300 millas, esta regata es una de las grandes regatas de altura que hacemos en España y había que estar. Y por otro lado, pues sigue siendo un buen foco para buscar ese patrocinio que necesitamos, sí o sí. Y aquí, pues un lugar más donde buscamos y nos enseñamos, nos mostramos y mira, el mismo hecho de que vengan ellos, gente muy joven conmigo, pues también va un poco en esa línea, ¿no? De que se nos escuche, de que se vea que la vela no es solo de ese elitismo del que hablamos alguna vez tú y yo y que aquí también la gente nos lo curramos, que soñamos y que perseguimos esos sueños y que tenemos ese derecho, ¿no? A soñar. Oye, y de cara a la Global Solo Challenge, físicamente, ¿cómo te vas encontrando, Juan? O a lo mejor es un poco pronto todavía para hablar de ello. La primera vez te dije que el barco era físico, que yo tenía que entrenar. Hoy, en las 200 millas a 2 estaba bien, me encontré muy bien. Hoy para esta regata voy más justito. Menos mal que es a 3 y les va a tocar a ellos más que a mí. Ahora hemos tenido mucho trabajo y esa parte de trabajo oscura, de buscar y muchas veces frustrante de golpear puertas, pom, que no te abran, otras veces sí, pero es a futuro y eso a mí debo reconocer que me fatiga muchísimo y físicamente ahora mismo no
Estoy peor que al principio. Ya. Pero es un tema de, puedo decir que todo es precioso, perfecto y qué bonito es, pero no es así y esto hay que vivirlo. Con lo cual lo importante es darse cuenta y aunque no hay ningún dolor raro, pues sí que yo me noto un poco más flojo que hace 2 meses, por ejemplo. Bueno, hay que tener en cuenta que los trabajos de despacho, digamos así, requiere también un esfuerzo psicológico importante, desde luego. A mí me agota. A mí realmente me reconozco que es mi talón de Aquiles y prefiero mucho más lo que es navegar o lo que es difundir que no lo que es esa parte cruel también de venderte, ¿no? Y de vender un proyecto en el que tú confías plenamente. Y digo tú porque yo soy yo, pero tú también, Jorge Uría. Sé que confías en que vas a ir adelante, pero es que es duro. O sea, al final, lógicamente, pues hay muchos más intereses. La situación global nos afecta a todos y pero también sabemos lo que vendemos, ¿no? Porque somos una plataforma de marketing que no es tradicional en España, que ves en Francia lo que se hace y es otro mundo, ¿no? Y es luchar un poco contra todo eso, pero lo conseguiremos, es que estoy convencido, entonces desde tú también estás convencido, ¿verdad? Hombre, desde luego que sí, claro que sí, y además hay que estar ahí a piñón, a pico y pala, Juan, a pico y pala. Pico y pala. Exactamente, claro que sí. ¿Qué noticias os llegan de la organización de la Global Solo Challenge a quienes estáis inscritos? ¿Tenéis algún tipo de contacto? ¿Hay novedades que os van comunicando? Pues sí, han ido apareciendo distintos pequeños patrocinadores de lo que es la regata, que los participantes, podemos acogernos a eso, pues sí. Yo qué sé, pues, hay una marca electrónica pues que ayuda y entonces nos ofrecen descuentos y tal. En mi caso, de momento, no hay pasta para eso, pero está muy bien. Pero lo más importante es que ha habido yo era el 37 inscrito y hoy se ha anunciado el número 45, un chico italiano, que mira, busca un barco como el mío. Porque me preguntabas antes si seguía convencido de que era el barco ideal para participar y tal. Bueno, pues lo pienso yo, lo piensan unos cuantos más. Sí, así que este hombre, que perdonadme, pero no recuerdo el nombre, pero os animo a entrar en mi web, pasiondemar.com, y en la web de esta gente de la Global Solo Challenge, pues busca un barco de esos porque cree que, como yo, que es la opción buena. Ya somos, creo que 6 Class 40 en las regatas. Así que, va a estar muy interesante. Deportivamente va a estar muy bien. Perfecto, Juan. Bueno, si queréis saber cómo se prepara una regata oceánica de vuelta al mundo en solitario, sin duda la mejor forma de hacerlo es siguiendo paso a paso el trabajo que ello implica y su preparación de la mano de alguien que sabe bien lo que es, que lo está haciendo y nos lo va contando. Juan, muchas gracias por habernos acompañado una vez más y ya sabes que aquí estamos a piñón. Hay que seguir trabajando en ello, ¿de acuerdo? A piñón. Un abrazo, Jorge, y a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy fuerte. Es muy duro, es muy duro y además de aquella, pues el barco tampoco era el idóneo porque además era un barco que teóricamente los franceses decían de 4.000 caballos y lo pasamos muy mal porque hacer un remolque, fíjate, el que hicimos desde ya son 1.000, yo creo que echamos 50 y pico días, tuvimos que entrar en Azores porque no teníamos ya combustible, ni comida, ni nada. Francisco Roces, marino mercante que dedicó buena parte de su vida profesional a navegar en remolcadores de altura. En A Son de Mar, historias del museo. El comercio de esclavos, principalmente africanos, fue un lucrativo negocio para las élites coloniales entre los siglos XVI y XIX, nada menos, siendo el Océano Atlántico el que mayor volumen de esclavos soportaba. Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda y también España consideraron durante demasiado tiempo como pura mercancía a los más de 12 millones de personas que transportaban en condiciones penosas a bordo de barcos negreros en los que las enfermedades o la deshidratación eran una constante, hasta llegar a un destino donde la vida podía volverse más dura, si cabe. A esta despreciable trata de seres humanos dedica un espacio el Museo Marítimo de Asturias, y de ello hablamos con su director, con José Ramón García. José Ramón, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. El descubrimiento de nuevas tierras, la lucrativa explotación de sus minas y sus plantaciones de algodón, tabaco o café, necesitaba mano de obra más que barata, gratuita, ¿no? De ahí que los esclavos no fuesen considerados seres humanos, sino simple mercancía que podía venderse o comprarse. Esto debía ser terrible, José Ramón.
Sí, ciertamente fue un episodio muy triste de la historia de la humanidad, porque hay que pensar que además eso que estás diciendo coincidía con una Europa próspera, donde todas las artes, la arquitectura, la pintura, la música, era una sociedad desarrollada, la intelectualidad brillaba, inventos, la física, la astronomía y todo eso, y contrastaba con esto tan bochornoso como era convertir a personas por su color en instrumentos. Así es. El transporte de personas para trabajar en las tierras recién descubiertas se hacía en condiciones inimaginables hoy en día, ¿no? Por lo menos para nosotros. De eso da fe una de las piezas que tenéis en el museo, la sección de un barco esclavista, que mete miedo, José Ramón. Sí, es terrorífico, porque, claro, como era una mercancía más, sí, entonces había que aprovechar todo el espacio, con lo cual iban verdaderamente hacinados, codo con codo. O sea, se calculaba la estiba. Hay un dibujo muy conocido de un corte longitudinal de un barco donde figuran, pues, codo con codo los esclavos. La movilidad era muy pequeña y las condiciones en un sollao, un bajo cubierta donde no había, alimentación pésima, les daría no sé si agua o algo más, sí, pero excrementos, enfermedades contagiosas, la mortalidad era tremenda, de modo que a la tragedia de ser capturados en África se unía un traslado horroroso en el que moría mucha gente, y luego cuando llegaban a América lo que les esperaba era trabajos forzados, prácticamente era ya el resto de su vida. Hombre, desde luego no podemos analizar al detalle con ojos de hoy lo que sociedades de otra época hacían, pues con otra escala de valores, ¿no? Fruto de las circunstancias del momento, desde luego. Pero me imagino formando parte de la tripulación de estos barcos y la verdad, dedicarte a un transporte tan miserable, contemplando tanto sufrimiento y abusos, no podía ser bueno para nadie, desde luego. No, además los juristas ahora sí, optan por una condena sin paliativos. O sea, no es ningún eximente el que se diga, hombre, pues esclavos ya lo sabía desde la Grecia y Roma clásica, había esclavos blancos, esclavos musulmanes, es decir, era un estatus el de esclavo en toda Europa, en todas las familias, con todas las religiones, incluso esclavos de eclesiásticos, era habitual. Pero esto fue muchísimo, porque hay que pensar en 10 millones, se calculan más de 10 millones de esclavos negros, o sea, de africanos que fueron trasladados a América para las plantaciones de azúcar, café y luego algodón. Fue una cosa, si es grave, pues por su cantidad aumenta la gravedad. Y ya digo que los juristas condenan esto, no por ser en una época en la que eso existía desde muy antiguo, exime de culpa a los que los mercantilizaban. Sí. O sea que es condenable incluso en el contexto en que se hizo. Ciñéndonos al detalle de la pieza que exponéis en el museo, está entre otras de las que podemos hablar también. Se trata de un barco esclavista, como hemos comentado. ¿Cuáles son sus detalles, José Ramón? ¿Qué podemos ver en él? Pues ese es el corte de una fragata, y por lo visto separaban hombres de mujeres y los estibaban, empleo una palabra que se emplea con las mercancías, de la mitad de cubierta a proa unos y de la mitad de la cubierta para popa las mujeres. Iban separados, de modo que esa separación incluso acentuaba más todavía el drama, porque ni siquiera podían tener algún tipo de alegría, vamos a decir, no, era el buscando lo más cruel de todo. Y fíjate la diferencia que hay de mentalidad, que cuando vienen algunos colegios, cuando ven esos maniquíes que ponemos en la fragata tumbados en el suelo, pues y como todo es de madera, preguntan si eso era la sauna de los barcos. O sea, ni se imagina siquiera que eso podía ser algo tan macabro como fue. Y desde luego a esto no escapó nadie en Europa, nadie. Ni religiones, ni sociedades,
ni naciones. Portugal, Inglaterra, España, Francia, Holanda, todos participaron, unos directamente en la trata y en el traslado, y otros aprovechándose de del rendimiento que hacían, pues obteniendo mercancía más barata. El azúcar y el café salía más barato porque la mano de obra lo era, ¿no? Eso dio lugar a muchas fortunas, y no pocos de los que tienen estatuas en las plazas de Europa y de América fueron esclavistas, sin paliativos. Sí. Es muy llamativo lo que hacen ahora en Estados Unidos, que están desmontando estatuas que estaban, no sé si es en edificios oficiales, porque fueron declarados esclavistas. José Ramón, más allá de esta pieza que estamos comentando, digamos que hay un espacio dedicado a la práctica esclavista, ¿no? Los grilletes que atesora el museo también da una idea de lo que tenía que soportar aquella pobre gente. Sí, tenemos un espacio, tenemos una vitrina en la exposición permanente que recoge la piratería y la trata de esclavos, porque iban muy relacionados. Con frecuencia los piratas también trasladaban esclavos, y con frecuencia los esclavistas eran, si no piratas, corsarios, ¿no? Los corsarios ingleses, Drake, Hawkins, Raleigh, eran las dos cosas, porque eran los dos, tanto la piratería como la trata de esclavos, eran los negocios más lucrativos. Era un coste muy bajo y se vendían a un precio alto, de modo que fueron verdaderas fortunas. Y como digo, toda Europa se benefició del tráfico, y además se dice que la revolución industrial tiene una conexión con el tráfico de esclavos, porque de América venían materias primas a bajo precio gracias a la esclavitud. Y sí, en el museo dedicamos un espacio donde están no solamente maquetas de barcos que podían hacer esas operaciones, sino también los instrumentos de la época, donde ya los barcos habían evolucionado bastante. Hablo ya, por ejemplo, del siglo XVIII. La esclavitud es desde siempre, pero el tráfico masivo fue después de los descubrimientos de América, del siglo XV al XIX, como tú decías antes. Bueno, pues hay tipos de barcos convencionales, algunos armados, pero que eran los que hacían el tráfico de esclavos. No era ningún diseño especial, era simplemente que en vez de mercancía iban esos pobres hombres pues engrilletados, que no se podían casi ni mover. Sí. Bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Si la navegación en general, entre los siglos XVI y XIX, incluso ya entrado el XX, se hacía en condiciones de higiene y comodidad pésimas, lo de un barco de esclavistas tenía que ser ya terrorífico, ¿sí? Es lo que estamos comentando. Sí, ciertamente. Bueno, y en ese sentido, por lo que acabas de decir, esos chavalinos asturianos que iban a América, hombre, eran hombres libres, pero fíjate tú que iban con 13 años, iban también amontonados en el Sollao. A la infancia, que era la característica de ellos, porque era cuando los embarcaban los padres para América, se unía una comida fatal, una falta de higiene. Bueno, no eran esclavos, evidentemente, pero las condiciones eran también malas. Realmente se hizo negocio con carne humana, fue todo muy triste, sí. Sin duda. Bueno, hasta aquí hemos llegado, José Ramón. Nos hubiera gustado hablar de otra cosa, porque la historia de la navegación tiene sombras, sí las tiene. Pero también tiene muchas luces, de las que dais buena cuenta en el Museo Marítimo de Asturias, de las que hemos hablado alguna vez y de las que seguiremos hablando, si te parece. ¿De acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Pues hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Un saludo. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Siempre que se planifica una travesía, además de supervisar que todo a bordo vaya bien, la intendencia y acopio de lo necesario, es importante tener en cuenta las características del puerto o puertos de recalada, sobre todo si alguno de ellos se encuentra en el interior de una ría o en la desembocadura de un río. Horarios de marea, corrientes, en fin, detalles que si no los tenemos contemplados pueden crearnos algún problema. Hablemos de ello con Roberto Bucetas, como profesor universitario que es en la Escuela de Marina Civil de la Universidad de Oviedo y regatista, que ya tenemos al teléfono. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Si hablamos de un puerto y si vamos a entrar en un puerto con las características que hemos comentado, donde la influencia de un río o de una ría es importante, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, pues siempre que hagamos una travesía tenemos que tener claramente un plan de viaje bien planificado, bien estudiado, bien trabajado. Uh-huh. Y si uno de los puertos de recalada va a ser un puerto que va a tener condicionantes de barra, porque se supone que tiene ría, va a tener una entrada con barra, pues hay que tener presente unas cuantas cosas. Una de las cosas más importantes, lógicamente, va a ser la marea. Se me ocurren aquí puertos en Asturias, pues eso, Ribadesella, se me ocurre entrar en San Esteban de Pravia, se me ocurre entrar en el Puntal, se me ocurre entrar en Navia. Pueden ser los puertos más significativos que tengan marea aquí en Asturias. Es importante que nos coincida la hora de llegada, el punto de la hora de recalada, o hacerla coincidir en que la marea esté subiendo, y a poder ser de media marea para arriba. Si podemos entrar en el repunte de la marea, pues muchísimo mejor. Porque, bueno, son puertos en los cuales vamos a tener unas condiciones o unos datos de lo que es calados en la barra, en la que es la entrada, pero con movimientos de arena, acumulaciones a lo mejor de alguna riada que se pueda producir. Todas esas informaciones no suelen ser muy actualizadas, es decir, yo me fío de la que sonda en la carta, la barra de Ribadesella, pero después llego allí y a lo mejor, pues bueno, los datos que me están dando no coinciden con la realidad, ¿no? Uh-huh. Y sería importante entonces, bueno, si puedo coincidir que la hora de llegada sea la hora del repunte de la playa, pues sería muchísimo mejor. Y siempre pudiendo que la marea esté subiendo, ¿no? Uh-huh. Entrar bajando es un riesgo. Tenemos la corriente en contra. Si tocamos por cualquier circunstancia, por una acumulación de arena en esa entrada, podemos tener muchos problemas, porque bueno, si la marea bajando, pues me quedaré varado y no voy a poder salir. Y entrando, por ejemplo, el caso típico de Ribadesella aquí en Asturias, sí, haciéndolo un poco, centralizándolo en un ejemplo aquí local, pues lo normal es que acabemos en la playa, como pasan todos los años en Ribadesella, con 2 o 3 barcos, que es algo tradicional y algo un clásico, ¿no? de esa zona. Hay que tener muy en cuenta el tema de la marea. Lo que se puede echar en menos, echar de un poco de menos, es que todos estos puertos tuvieran unas batimetrías, no te digo una batimetría, de unos datos de lo que sería la bocana y lo que sería la propia barra, actualizados, y que pudieras llamar a un sitio y preguntar, oye, ¿cómo está el tema de la barra? Pero bueno, los puertos aquí en Asturias carecen un poco de toda esa información, porque muchas veces no sabes ni a dónde llamar para preguntar si tenemos un atraque libre para el fin de semana, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que yo echo de menos, que los puertos, todos los puertos, que haya pues una información clara y dónde puedes referirte, dónde puedes dirigirte para decir, oye, mira, este fin de semana yo voy a ir hasta San Esteban de Pravia. Va a haber un atraque de tránsito para esos barcos que hacemos travesías y que estamos de fin de semana, o tienes que llegar allí y buscarte la vida, porque al final es una cuestión de buscarte un poco la vida para buscar un atraque, dónde atracar, cómo atracar, porque pantalán no hay, o no sabes si está libre o no está libre. Es un poco complejo todas esas cosas. Y más allá de eso, a veces el movimiento de arena o cualquier otro material que puedan producir las corrientes puede hacer que cambien las características del fondo sobre el que pasemos, ¿no? No sé si esto es habitual, pero en cualquier caso, si ocurriese, pues eso, no estaría de más tener algún tipo de información, ¿no? Sí, que eso estuviera más actualizado de lo que es la información que podemos tener, por decirlo de manera oficial, ¿no? La que podemos encontrar en el derrotero, la que puedo encontrar en una guía náutica, o la que puedo encontrar en el anuario de mareas, que me va a dar las ondas en la bocana de todos los puertos y la marea de todos los puertos con respecto a la carta. Pero bueno, esas cartas fue una edición que se hizo eso hace 3, 4, 5 años, sí, donde eso puede cambiar muchísimo. Y eso, por ejemplo, en Ribadesella pasa que hay acumulaciones, tómbolos de arena que se mueven, y que a veces tú estás pensando que estás entrando por una zona que está el canal, y el canal no está por ahí, el canal ha cambiado a otra zona. Claro. Después, atraques. Pues bueno, si vamos a atracar en un puerto en los que hay ría, pues bueno, tengo que tener muy claro, y va a haber marea, y aquí en la zona en la que nos encontramos vamos a tener amplitudes de marea importantes, e incluso ahora
que hubo hace poco mareas vivas, pues tengo 3-4 metros de amplitud de marea que tengo que tener presente a la hora de atracar. Si no atraco en pantalán, es decir, si atraco a lo que se conoce atracar directamente a un muelle, ¿no? Lo que es al muro. Cabos, tengo que tener presente el recorrido de los cabos. No puedo marchar para tierra y dejar el barco en pleamar con los cabos con tensión y cuando vuelvo ver el barco colgado de los cabos, que queda feo. Ver el barco así, ¿no? Sí. Hay que tener presente todas esas pequeñas cosas que bueno, que tenemos que saber, ¿no? Sí, y luego que hay rías y rías, no todas son iguales. San Esteban de Pravia, por ejemplo, y se me ocurre, pues no lo sé, la ría de Vigo, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta el caudal de cada ría de entrada, digamos, la forma de plantearnos el atraque y la llegada es muy diferente también, lógicamente. Es muy diferente, sí, por supuesto. Si vamos pues la ría de Vigo es una gran ría, no es lo mismo que estamos hablando de los puertos aquí un poco nuestros, asturianos, ¿no? O Santander. Vas a Santander y todo lo que es la bahía de Santander y la entrada de Santander, pues bueno, tiene su balizamiento, porque entran barcos mercantes, hay gran calado, pero bueno, hay zonas en las cuales no puedes navegar porque en bajamar te vas a quedar varado y es típico ver barcos que están varados. Incluso hay barcos que fondean en zonas en las cuales en bajamar el barco va a quedar en seco, pero bueno, quedan apoyados ahí sobre la arena, incluso pasando el día, pasando la bajamar, la marea, y saben que después con la pleamar de la tarde salen y bueno, pues lo haces con conocimiento de lo que estás haciendo. Lógicamente en Francia pasa muchos barcos que incluso tienen muertos en zonas en las que tienen marea y tienen sus apoyos, sus patas, y los barcos quedan, por ejemplo, un barco de vela no quede tumbado, pues queda apoyado sobre sus patas cuando está en bajamar y están subiendo y bajando. Recuerdo, no sé, era muy típico hace tiempo en San Vicente de la Barquera ver barcos ahí en bajamar varados que estaban en sus muertos. No pasa nada, pues conociéndolo y sabiéndolo, pues es algo que puedo hacer, ¿no? Pues mira, ya has puesto el pie en la siguiente pregunta, porque hemos hablado de los atraques, pero ¿qué pasa con los fondeos? Porque todas estas influencias de mareas, corrientes y demás son especialmente importantes si pensásemos en fondear, imagino. Sí, por supuesto. Tienes que tener presente el tema de la marea, que la marea esté subiendo, esté bajando con respecto a para dónde va a trabajar y para dónde va a estar el barco orientado, ¿no? Entonces, claro, no puedes largar 20 o 30 metros de cadena sabiendo que dentro de una hora te va a cambiar la marea y el barco va a cambiar de posición, va a bornear el barco al cambiar la dirección de la corriente, de la corriente de marea. Tengo que tenerlo presente todas esas cosas. No puedo dejar el barco en una zona de fondeo que sea muy angosta, porque a lo mejor el barco cuando cambie la marea y cambie la corriente de marea puede quedar varado. Oye, y ojo con las zonas protegidas de especial protección, porque esto también hay que saberlo. Por supuesto, tengo que informarme. Yo es que cuando tengo que hacer una travesía tengo que hacer un plan de viaje y en ese plan de viaje tengo que tener en cuenta muchas cosas. Derrotero de la zona, información de la zona, teléfonos de contacto de la zona. Bueno, hay que documentarse. No podemos hacer, unas veces cuando hacemos travesías de charter a lo mejor de una semana por ahí por puertos por el Mediterráneo y demás, pues bueno, la planificación del viaje, bueno, hay mucha gente que disfruta más en la planificación del viaje que después posiblemente en la propia travesía, ¿no? Sí. Porque bueno, hay que coger los derroteros de la zona, hay que informarse de dónde se puede hacer, planes alternativos, porque yo a lo mejor voy para el puerto de, no sé, recaigo otra vez en Ribadesella, pero a lo mejor no puedo entrar en Ribadesella, pues tengo que buscar, oye, ¿dónde podríamos hacer como un puerto alternativo? Pues hoy habrá que entrar en Lastres, bueno, o tendré que seguir hacia más al este y recalar ya en Llanes. Bueno, pues todas esas cosas tenemos que tenerlas previstas. Si no, todo lo que sea improvisación va a ser malo y nos puede, pues eso, fastidiar lo que sería un fin de semana que podía ser perfecto, ¿no? Así es. Cuando navegamos, la previsión y el anticiparnos a los acontecimientos puede ahorrarnos muchos problemas. Por eso, si decides poner rumbo a ese lugar que tanto te apetece conocer porque se encuentra en un entorno espectacular, ten en cuenta que alguna de estas características que hemos comentado, pues siempre es importante y es mejor conocerlas bien. Roberto, que sepas que estamos haciendo pruebas con la hélice fija y la hélice girando libremente. Y nuestros datos estamos tomando. Vale, hay que hacer esa prueba empírica para después sacar unas conclusiones al respecto. Gracias por tu compañía. Hasta el próximo episodio. A vosotros un saludo, buenos días.
Bueno, pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que puedes compartir su contenido en cualquiera de las plataformas que habitualmente emplees para escucharlo o a través de tu red social favorita. También nos puedes encontrar en Instagram como podcast A Son de Mar. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.